Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy varios datos curiosos e interesantes de One Piece que puede que no supieses parte 2. Estos datos están sacados de los SBS, es decir, sacados de un rincón de preguntas y respuestas del propio autor de One Piece, por lo que todo lo que oiréis en este vídeo es totalmente cierto y está confirmado, no hay nada inventado. Al ser esta la segunda parte, los datos que mencionaré son los que aparecen entre el SBS del volumen 25 y el 44, y si por algún casual no habéis visto la primera parte, la tendréis en la descripción. Habiendo dicho todo esto, empecemos. En el SBS del volumen 25 se nos dijeron los siguientes datos. La palabra tempo que usa Nami en alguno de sus ataques proviene de la palabra tiempo del tiempo meteorológico del italiano. El nombre de Bellamy la hiena proviene del verdadero pirata norteamericano llamado Samuel Black Sam Bellamy, del cual dicen que fue un gran pirata en su época y al cual le encantaba hablar, una característica que parece compartir con Bellamy. Villa, un país que Norland visitó hace 400 años cuando era un país alegre, actualmente es un país muy violento en medio de un golpe de estado, pero no es tanto lo que está ocurriendo en Villa comparado con lo que está ocurriendo en el mundo. Desde tan pronto Oda ya nos estaba dando pistas de lo podrido que estaba el mundo de One Piece y de la cantidad de guerras que hay en él, algo que hemos comprobado sobre todo con la aparición de los revolucionarios y con el arco de Dressrosa. Como en el SBS del volumen 26 no se cuenta ningún dato interesante, pasamos al SBS del volumen 27, en el que se nos dijeron los siguientes datos. Hace 2 años Smoker tenía 34 años y Hina 32. Ambos se unieron a la infantería militar al mismo tiempo, pero mientras Hina era una estudiante estelar, Smoker era un niño problemático que no hacía caso a sus superiores. Por lo que parece, Hina ha salvado a Smoker de su expulsión de la marina varias veces. Y la razón por la que se convirtieron en capitán tan pronto es porque ambos, al ser usuarios, tenían un valor muy alto para la marina. Panda Man no es el único personaje misterioso que aparece en One Piece, sino que también aparece uno llamado Tomato Gang, un colector de deudas que perseguirá a Panda Man hasta que éste le pague las deudas. Los actores de voz de los Mugiwara, cuando el Mugiwara al que ponen voz no aparece mucho, suelen ponerle voces a otros personajes muy secundarios. Por ejemplo, en Arabasta, el seiyuu de Zoro le pone voz a un camello, y el de Sanji a Karue. El brazalete que Nami lleva en su brazo izquierdo se lo entregó Nojiko al marcharse de la villa Kokoyashi. En el SBS del volumen 28 se nos dijo el siguiente dato: los Shichibukais están basados en los corsarios, es decir, piratas a los cuales sus reyes les dejaban atacar y saquear barcos y pueblos de otros países, viéndose así como unos héroes en sus propias tierras, pero saqueadores en otras. Como en el SBS del volumen 29 no se cuenta ningún dato interesante, pasamos al SBS del volumen 30, en el que se nos dijo el siguiente dato: Panda Man no solo aparece dibujado en One Piece, sino que hasta su nombre aparece escrito en un poneglyph, como lo fue en el caso del poneglyph de Arabasta. Como entre los SBS de los volúmenes 31 al 33 no se cuenta ningún dato interesante, pasamos al SBS del volumen 34, en el que se nos dijo el siguiente dato. Un lector preguntó acerca de si alguna vez se enamoraría a alguien de la tripulación, a excepción de Sanji obviamente, si habría romance entre ellos, a lo que Oda respondió: claro que están enamorados, enamorados de la aventura. En el SBS del volumen 35 se nos dijeron los siguientes datos. El nombre de la serpiente de Skypiea, Nola, proviene de Nolan. Seto, uno de los jóvenes Shandians de hace 400 años, se lo puso. Tras haber sido presentadas tantas Akuma no Mi, Oda confirmó que no se arrepiente de haberle dado la Gomu Gomu no Mi a Luffy, que no haría que Luffy se hubiese comido una fruta distinta a esa. Estuvo debatiéndolo antes de empezar con la historia, pero desde que dio inicio nunca ha pensado que Luffy, en lugar de la Gomu Gomu, se debería de haber comido otra fruta. Como en el SBS del volumen 36 no se cuenta ningún dato interesante, pasamos al SBS del volumen 37, en el que se nos dijeron los siguientes datos. Luffy, Zoro y Chopper no tienen gusto para vestirse. Si se cambian de ropa es porque Sanji, Usopp, Nami o Robin les han aconsejado.
A la hora de inventar Akuma no Mis para el relleno de One Piece, es decir, las que solo aparecen en el anime, los productores del anime le piden permiso a Oda para crearlas. Si Oda no tiene pensadas utilizarlas, les da permiso, pero si en un futuro tiene planeado crear una Akuma no Mi igual o parecida, les dice que no. La nariz de Usopp es ligeramente más larga que la de Kaku, gracias a la curva que tiene en ella. Cuando One Piece iba por el volumen 37, estas eran las medidas de Nami y Robin. Nami, altura 169 centímetros, pecho 95, cintura 55, cadera 85. Robin, altura 188 centímetros, pecho 99, cintura 59 y cadera 89. En el SBS del volumen 38 se nos dijeron los siguientes datos. Como todos sabemos, Water 7 está basado en Venecia. Estéticamente queda muy claro, pero lo que muchos no saben es que el Aqua Laguna también está basado en algo que ocurre en Venecia, en el Aqua Alta, que es una marea tan alta que obliga a sus ciudadanos a llevar botas. Una Akuma no Mi no puede ser compartida por varias personas. Quien le da el primer mordisco es quien se lleva los poderes, luego se convierte solo en una fruta con sabor desagradable, es decir, una fruta no puede otorgar su poder a más de una persona. La familia Franky está formada por sinvergüenzas y rechazados de las compañías de Water 7, por eso para ellos Franky es su salvador. Enel, sin su sombrero, tiene el pelo de la siguiente manera. En el SBS del volumen 39 se nos dijeron los siguientes datos. El nombre de Tom proviene del nombre del primer constructor de un motor a vapor, el cual se llamaba Thomas. El Puffing Tom y el Rocket Man tienen sus nombres por los famosos trenes Puffing Bill y The Rocket. El primero fue la primera locomotora y el segundo un tren famoso por su velocidad. Como en el SBS del volumen 40 no se cuenta ningún dato interesante, pasamos al SBS del volumen 41, en el que se nos dijo el siguiente dato. Un lector le preguntó a Oda cómo se bañaba Crocodile al ser el agua su debilidad, a lo que Oda respondió: antes de nada, aclaremos cómo se bañan los usuarios de las habilidades. Aquellos que comen una Akuma no Mi serán odiados entre comillas por siempre por el mar y nunca podrán nadar. El mar en esa frase se refiere tanto a ríos, piscinas, baños o cualquier sitio con agua. Si generalizamos un poco, todos estos sitios serían el mar. Cuando estas personas entran en el agua, no solo son incapaces de usar sus poderes, también tienen problemas para mover su cuerpo. Podrán resistirse un poco, pero será inútil. Esto pasa cuando todo su cuerpo está sumergido en el mar. En caso de que solo parte o la mitad del cuerpo esté sumergido, los efectos serán menores. La lluvia o empaparse de agua no llega a tener ningún efecto en ellos, por lo tanto pueden ducharse o tomar un baño a medio cuerpo sin problemas. En el caso de Crocodile, el agua es la propia debilidad de su habilidad, así que los pierde incluso en la ducha. En el SBS del volumen 42 se nos dijeron los siguientes datos. El Shakushi del Capitán Kuro y el Zoru del CP9 en cuanto a velocidad están igualados, pero como Kuro no tiene control de lo que ve cuando usa su técnica Shakushi, es peor que la del Zoru mostrada por el CP9. Oda tenía ya toda la historia de One Piece planeada en su cabeza desde un principio, y estimó que tardaría unos 5 años en hacerla. ¡Ay, el pobre Oda! No podía estar más confundido. 20 años que va a cumplir este año y todavía los que nos quedan. En el SBS del volumen 43 se nos dijeron los siguientes datos. Enel, si bajase al mar azul, tendría una recompensa de 500 millones de berries, casualmente la misma que tiene actualmente Luffy, y no sería capaz de conquistar el mar azul, debido a que, como dijo el propio Luffy, en el mar azul también hay todo tipo de gente poderosa. En el SBS del volumen 44 se nos dijeron los siguientes datos. Como algunos recordaréis, Franky en su pasado creó 35 buques de guerra a los que llamó Battle Franky. Tras el golpe del tren, él mismo se reparó su cuerpo con la misma fórmula que usaba para crear los Battle Franky, convirtiéndose a sí mismo en un Battle Franky. De ahí que antes del time skip, Franky en sus hombros tuviese puesto BF36, aunque tras el time skip se ha convertido en el Battle Franky 37 y el 38 es el Franky Shogun.
La madre de Kumadori es la siguiente mujer, la cual sigue viva, se llama Yamanbako y también es una asesina. Y por último, Oda dibujó a los 8 miembros del CP9 de niños. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers y los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!